Accidente cerebrovascular, el tema de hoy. Por definición, según el MinSal, es una emergencia médica que ocurre cuando se interrumpe el suministro de sangre al cerebro o cuando existe un sangrado en el cerebro. ¿Por qué se hace esta distinción? Porque cuando se interrumpe el suministro de sangre al cerebro, estamos hablando de una ACV o accidente cerebrovascular isquémico, y cuando existe un sangrado en el cerebro, estamos hablando de un accidente cerebrovascular hemorrágico. En epidemiología, el año 2013 hubieron 9.004 muertes en Chile por accidente cerebrovascular, o sea, era equivalente a casi una muerte por hora, y 69 casos nuevos por día ocurrían por allá en el año 2013. También era la primera causa específica de años perdidos de vida saludable. ¿A qué se refiere con esto? Que obviamente las personas posteriormente a tener un accidente cerebrovascular quedaban secuelados, por lo cual siempre existían ciertas limitaciones, lo cual no los hacía estar como en su estado normal que llevaban antes del accidente cerebrovascular. O sea, siempre, a pesar de la rehabilitación y todo, siempre se van a notar pequeñas limitaciones eh, al realizar quizás algunos movimientos, al comer, al hablar, etcétera. Depende del área cerebral que se haya visto afectada, van a tener obviamente ciertas secuelas. Pero a eso se refiere. También aquel año era la segunda causa de muerte prematura. Normalmente ocurría esto en personas entre 30 y 69 años. Siguiendo con la epidemiología, por allá el año 2018, en un análisis epidemiológico, se decía que la principal causa de muerte en el 2018 eran las enfermedades del sistema circulatorio, y en segundo lugar ya venían aumentando las muertes por tumores. ¿Por qué digo ya venían aumentando? Porque en el año 2019 el Instituto Nacional de Estadísticas, o el INE, eh, analizaron que la primera causa de muerte en Chile el año 2019 eran los tumores, y desplazaron al segundo lugar a las enfermedades del sistema circulatorio, y en tercer lugar las enfermedades del sistema respiratorio, ya que ese año obviamente influyó harto el tema COVID. Pero esto es casi un hito, por decirlo de alguna forma, ya que durante 30 años la principal causa de muerte en Chile fueron por enfermedad del sistema circulatorio. Y por primera vez en 30 años el primer lugar lo ocupa los tumores o las neoplasias, con 28.492 muertes aquel año. Y en segundo lugar, como decíamos, con 28.079 muertes eran por enfermedades del sistema circulatorio, y 13.864 muertes por enfermedades del sistema respiratorio. La clasificación, como hablamos al inicio en la definición, tenemos un accidente cerebrovascular isquémico y un accidente cerebrovascular hemorrágico. Obviamente el isquémico era por obstrucción y el hemorrágico por una rotura o sangrado a nivel cerebral. En etiología, el isquémico ocurre por una trombosis, que es un coágulo de sangre, ¿cierto?, que se forma en un área venosa por la falla en las válvulas, obviamente, venosas. Y también ocurre por un émbolo, que digamos que se desprende, por ejemplo, el émbolo es como lo que se desprende de un trombo y va por el torrente sanguíneo en movimiento, y obviamente llega a algún punto o alguna arteria donde se obstruye el paso sanguíneo, ya que queda como un tapón y no puede avanzar más la sangre por ahí, cortando el circuito, y obviamente llegando, por ejemplo, que llegue a obstruir el polígono de Willis, ¿cierto? No va a permitir que la sangre fluya hacia algún área cerebral, y ahí vamos a tener un accidente cerebrovascular isquémico por obstrucción del flujo sanguíneo. Y el ACV hemorrágico normalmente ocurre post trauma, ¿ya? O también al obstruirse alguna arteria por tanto tiempo puede ocurrir lo que es un aneurisma, que es como
la inflamación de alguna arteria y también debilidad de las paredes arteriales, y cuando ya no soporta más presión estalla y obviamente va a ocurrir un sangrado a nivel cerebral y también estaríamos hablando ahí de un accidente cerebrovascular hemorrágico. Perdón, se pegó esto, no quiero avanzar. Y aquí volvemos. Como dije anteriormente, el accidente cerebrovascular ocurre por una rotura de vaso, ya sea intraparenquimatoso. Las causas pueden ser por degeneración del tejido, por un aneurisma, que ya dijimos que era como la inflamación y debilidad de las paredes arteriales, por algún tumor, ¿cierto? O también por alguna causa inflamatoria. Y a nivel subaracnoideo, que recordemos que el aracnoide es una capa de las meninges, que entonces si estamos hablando a nivel subaracnoideo sería como lo que se encuentra entre el aracnoides y la vía madre. Normalmente el accidente cerebrovascular hemorrágico subaracnoideo ocurre por traumas, obviamente por algún golpe en la cabeza, etc. También por aneurisma y también por causas desconocidas. Entonces digamos que el ACV hemorrágico también se divide en dos, que sería una a nivel intraparenquimatoso y el otro a nivel subaracnoideo. Siguiendo con la fisiopatología, diríamos que el 80% de los accidentes cerebrovasculares es isquémico y solamente el 20% de los accidentes cerebrovasculares es hemorrágico. ¿Ya? Otra cosa es que dentro de los hemorrágicos el 15% es por una hemorragia intracerebral y solamente el 5%, perdón, solamente el 5% es a nivel subaracnoideo. Y como vemos acá las causas, el 50% de las causas es obviamente por un émbolo o un trombo. El 5% pertenece a causas desconocidas o raras. Un 20% es por una embolía cardíaca. Y el 25% normalmente dice aquí que ocurre por el daño o la rotura de algún vaso pequeño sanguíneo a nivel intracraneal. El cuadro clínico, tenemos un cuadro clínico previo, digamos, al ACV, que sería que la persona empieza a sentir debilidad en la cara, en el brazo y pierna. El cuadro clínico directo ya en un ACV isquémico es el vértigo, la ataxia que es la dificultad de coordinar nuestros movimientos, también los nistagmos, que se refiere que son movimientos involuntarios de oculares, las parestesias, que es como esa sensación de adormecimiento u hormigueo en alguna zona del cuerpo, y también las oftalmoplegias. Y el cuadro clínico o en el ACV hemorrágico, las personas normalmente tienen convulsiones, cefaleas o alteración de la conciencia también, fotofobia, náuseas, vómitos y también déficit neurológico. El diagnóstico de los accidentes cerebrovasculares normalmente se hace a través de un TAC craneal, y también tenemos la escala de Cincinnati, ¿ya? Que tiene como la mnemotecnia FAST, ¿ya? Que es donde, por ejemplo, dice face, le pedimos a la persona que sonría, y obviamente la persona, si está en su estado normal, su sonrisa va a ser simétrica. Pero, por ejemplo, si hay como alguna falla, que la persona solamente al sonreír levanta solamente una parte del labio, por ejemplo el lado derecho, y la parte izquierda de su labio queda abajo, ya sería como un punto o una probabilidad de que ya
estamos hablando de una probabilidad de ACV. A donde dice arm se refiere a los brazos, que se le pide a la persona que extienda los brazos por unos 10 segundos. Y ejemplo, si la persona solamente levanta un brazo y el otro no, ya tendríamos otro punto de probabilidad de ACV. Y en speech habla sobre, o speech, perdón mi inglés, se le pide a la persona que repita alguna frase o que diga su nombre, y ahí vamos a nosotros a anotar que si la persona lo dice normal, bien, pero también puede que exista la probabilidad de que lo diga mal, no se pueda entender lo que dice. Entonces, si tiene una de estas tres acciones de manera anormal, estaríamos hablando de un 72% de probabilidad de una ACV. Si tiene dos de estas cosas o acciones que no puede realizar correctamente, estaríamos hablando de un 85% de probabilidad de ACV. Y obviamente si no hace ninguna de las tres bien, estaríamos hablando casi completamente seguros de un ACV. ¿Ya? Entonces, espero se haya entendido la escala de Cincinnati. Y otra vez se quedó pegado esto. Ahí está. El tratamiento médico de ACV isquémico, obviamente lo primero que se realiza es estabilizar los signos vitales a nivel respiratorio, cardíaco, etc. También se puede realizar una recanalización arterial o trombectomía, que como se ve abajo en la imagen izquierda, existe un trombo y está obstruyendo el paso sanguíneo, ¿ya? Y en la segunda foto de la derecha ya se ve que se hizo la trombectomía. Entonces ya quitaron el trombo y ya se ve cómo se volvió a irrigar la otra parte de los vasos sanguíneos. También se hace una trombólisis intravenosa con plasminógenos, ya que ha demostrado ser eficaz en reducir la discapacidad y aumentar la posibilidad de estar asintomático los primeros 3 meses. Entonces ahí se coloca una enzima a nivel intravenoso que pueda ir a destruir el trombo que existe, que está obstruyendo ahí el paso sanguíneo. Y también el uso de trombolíticos. El tratamiento de un ACV hemorrágico ya quizás es un poco más complejo. La persona tiene que estar en reposo, en cama, con una cabecera levantada a 30 grados. Obviamente se maneja la fiebre en caso de que sea necesario, el uso de paracetamol, oxigenoterapia si es que es necesario, porque no, probablemente si el ACV hemorrágico probablemente fue algo traumático, la persona puede que esté en un paro cardiorrespiratorio o no esté como consciente, por lo cual se debe suministrar oxígeno. Se debe hacer aspiración de secreciones y colocación de sonda nasogástrica si el paciente tiene disminución del estado de conciencia, obviamente. Y la intubación orotraqueal. Todo esto va a depender del estado de conciencia de la persona y si está en paro cardiorrespiratorio o no. También se toman medidas antiescaras de obviamente cambiar a la persona de posición cada cierta cantidad de tiempo para disminuir el riesgo de que la persona tenga heridas por presión o úlceras por presión. Y si en el tratamiento médico de ACV hemorrágico se descontinúa la terapia anticoagulante o antiplaquetaria, si es que el caso, si la persona llevaba alguna de estas terapias. Y siguiendo acá, obviamente, de nuevo quedó pegado este PC, así que perdón, hay que esperar un momento. Y lo último ya que queda es evolución y pronóstico de la persona. La evolución, tenemos una escala que es la NIHSS, que va a medir, aquí la tengo para que la puedan ver. Ya, esta escala
eh, puntúa de forma numérica la gravedad del accidente cerebrovascular y podríamos tener ahí como un predictor si es que fue muy grave, moderado o muy grave. Entonces podemos saber qué evolución va a tener la persona. Entonces puntúa el estado de alerta de las personas, si la persona responde a los estímulos verbales, a preguntas, etcétera. Eh, si responde a órdenes motoras, por ejemplo, le pido que mueva un brazo, que abra o cierra la mano, y si lo realiza o no, se va a ir puntuando. A nivel ocular también, a nivel facial, a nivel de brazos, se le piden movimientos, ¿cierto? Ciertas cosas. A nivel de pierna, se mide, se puntúa la sensibilidad, el lenguaje, la disartría. Entonces como que todo esto se puntúa y sale un resultado y tú ves si el accidente cerebrovascular de la persona fue muy grave, moderado o grave, y ahí obviamente vas a tener tú una noción si es que el pronóstico de la persona puede ser favorable o no favorable. Esto en todo caso lo puedo dejar como un link abajo del video para que ustedes lo puedan revisar luego. Y el pronóstico de la persona yo pongo siempre depende, ¿ya? Porque si bien médicamente puede decir, no, es que el pronóstico de esta enfermedad es favorable, la persona puede casi volver en su normalidad. Pero yo coloco depende porque hay que mirar a la persona como un todo, ¿ya? Puede que el pronóstico médico sea favorable, pero ¿qué sucede si esa persona es de escasos recursos y vive lejos y no tiene la posibilidad de asistir a la rehabilitación kinésica? Obviamente el pronóstico ya no va a ser tan favorable. O ¿qué sucede si la persona no tiene redes de apoyo en el hogar que le ayuden a realizar las actividades de vida diaria? Obviamente el pronóstico ya no va a ser tan favorable. Entonces hay que medir muchas cosas para saber si el pronóstico de la persona es favorable o no. Va a depender de cada situación. Todas las personas son diferentes y viven realidades diferentes. Y con esto acabo el tema de hoy de ACV. Espero les haya gustado el video, que sea de ayuda y cualquier duda la dejan abajo en los comentarios.